Bienvenidos a los que van entrando, ¿sí? Yo cada 5 que entro sigo presentándome. Bienvenidos a la cursada online de histología. ¿Sí? Yo soy Esteban Cruz Laríez, soy su ayudante alumno. ¿Sí? Ahora en un ratito van a aparecer los docentes que son el doctor Corrons y la doctora, no me el apellido, Claudia. Y ellos le van a dar una buena clase y van a explicarle bien cómo va a ser la clase de este año. Sepan que la clase de hoy principalmente va a ser una clase para contarles cómo va a ser la cursada y además va a servir para que se hagan consultas de lo básico. Pero de ahora les cuento que las clases que van a tener los días miércoles a esta hora van a ser clases de consulta más que nada, ¿sí? Pero aprovechenlas porque es el único contacto que van a tener con nosotros. Así que necesitamos no, sería desde mucha utilidad creo a ustedes que cómo es que vengan a estas clases. Es difícil hablar y escribir y aceptar gente. Pónganse feliz acá. Apareció el profe. Hola, hola, ¿ya están? Hola Félix. ¿Qué tal? Anduvo muy bien este link. Sí. Sí, igual fíjate porque tiene que estar el mail con los links, el que mandé previamente, pero bueno, ya está. Lo cambio, vamos a tomarlo como recurrente y Sí, sí, sí. Es que este está estamos como más. recurrente ya. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿ya están ingresando? Sí, sí, sí. Van 26 ahora. Todavía no Muy bien. entró, todavía no entró Claudia. Eh, y bueno, nada. Muy bien, muy bien. Esteban, ¿vos tenés antes o después comisiones? Tengo antes a las 12 y a la 1. Así que Me estoy ha 4 pasado. horitas de histología. Me ha pasado. Bueno, claro, como ahora se subdividen, es un poco más complicado. Muy Sí, complicado. voy a comer a Bueno. las 4 de la tarde. Se van a mezclar los fideos con la merienda, pero bueno. Bien. Bueno, chicos, están ingresando. Entren todos con cámara para que los veamos, por favor. Muy bien. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar 2 minutos para que completemos un número más grande. Muy bien, muy bien. Bueno, yo ahora les voy a presentar. Tenemos 39 menos 2. No sé si Claudia Quierenza ya se conectó. Hola, Claudia, buenas tardes. bien, vamos a hacerlo por acá, y empezamos. Muy bien. Tenemos 40 menos 3, 37. Este grupo simplemente es cuántos. Tiene 64, 63. Estamos en un número de 40 y tantos. Bueno, podemos empezar. Primero, bienvenido a todos, buenas tardes. Nosotros tres vamos a formar parte del equipo para la comisión de Don. Van a cursar el diario, le damos el curso y en realidad este año empezamos más tarde, para tener tiempo y vamos a tratar de hacer lo que podemos. Pero estas clases, voy a reiterar, no son clases teóricas,
de apoyo y consulta, donde nosotros somos orientados para que pueda plantear. Es un poco la idea. No ver trabajos prácticos que me tienen, donde entregan trabajos, no van a ser obligatorias estas clases o estas reuniones. Más que clases deberíamos llamarlas reuniones. Así que no son obligatorias si ustedes pueden o no asistir. Son recomendables, porque sería una forma de vernos, de entendernos, de que nosotros les demos información y también nos demos cuenta si esa información les sirvió o no les sirvió. Es decir, tienen que venir con el tema leído para que sea de utilidad la reunión. También nos interesa mucho que participen. Más verbalmente que a través del chat, porque se tienen que ir haciendo de tal manera, acostumbrando a hablar y a tratar de expresar lo que ustedes estudian. Así que eso es muy importante. Yo creo que voy a empezar ahora, les voy a compartir una presentación cortita, como para que nos podamos entender, un poco hacer la presentación general de nosotros y de la materia. Así que vamos a ver qué sale. Veamos. Ustedes me van a decir si en un rato ven la presentación o no la ven. Puede ocurrir de que no la vean. Todavía no aparece, ¿no es así? No aparece. Se ve tu mitad ahí, o tu pantalla. Claro, pero no la presentación. Bueno, voy a insistir nuevamente. Esto suele ser un poco diferente a otras plataformas, así que voy cerrando y voy abriendo la clase. Bueno, voy a subir un segundo. Ahí la tengo. Bien, hagamos de nuevo la presentación. No sé si están viendo algo ahora. Sí, se ve. Sí. Bueno, Sí, sí, se ve. bien. Entonces, estamos bien. Yo no quiero poner pantalla completa porque en algunos casos, por demoras o delay en la transmisión, por ahí se pierde. Si quieren lo puedo probar. Veamos. ¿Ahora qué ven? ¿Lo ven? Sí. Ah, bueno, mejor así. Bien, entonces, la materia es citología, histología y embriología, ¿de acuerdo? Esta materia es troncal de primer año. Ustedes saben que es una de las materias básicas sobre la que construimos prácticamente toda la carrera. Junto con anatomía, son las dos materias troncales y básicas del primer año. Así que creo que le deben prestar una particular atención a la materia, que consta de tres partes: citología, histología y embriología, muy relacionadas entre sí. Bien,
Acá estamos nosotros que vamos a ser los docentes de ustedes durante este año. Nos vamos a repartir trabajo entre la doctora Claudia Chiarenza, ayudante diplomada, ahora va a hablar con ustedes, Esteban Cruz Lallé, ayudante alumno, y yo, Félix José Corrons, profesor adjunto de la cátedra. Claudia, ¿podés presentarte? Sí. A ver si se escucha ahí. Sí. Bueno, Sí. yo soy Claudia Chiarenza, soy patóloga. Me voy a contactar con ustedes este año, bueno, por lo pronto a través de la computadora, y en esta modalidad de trabajos prácticos. Y me gustaría transmitirles que los trabajos prácticos no van a ser clases, van a ser lugares, como dijo recién Félix, lugares de reunión entre ustedes y nosotros. Cuando yo recién empecé a cursar medicina, para mí todo era, yo me sentía abrumada porque todas las palabras eran nuevas, la información era mucha. Bueno, hay que desandar ese camino y creo que esta instancia de trabajos prácticos es para ustedes la oportunidad de hacerlo. Transmitirles que hay que leer, porque si ustedes no leen, yo puedo venir al trabajo práctico, darles una clase que para qué se las voy a dar, si ya se la dieron, mejor y más extensa en el teórico, o para qué se los voy a decir si está en el libro. El proceso de aprendizaje, ustedes saben que es una interacción entre lo que dice el profesor y el libro y lo que nosotros comprendemos. Entonces, a mí personalmente me gustaría que acá nos juntemos como para dos grandes cosas. Primero, para que nos pregunten lo que no entiendan y siempre cuando lo sepamos se los vamos a responder y si no lo sabemos lo vamos a averiguar. Y también para categorizar los conocimientos, porque van a ver que digamos, todo es muy extenso, ya estamos a nivel biomolecular bueno, para aprender todo sería lo ideal, pero es muy difícil, entonces vamos a tener que no perdernos los conceptos básicos. Entonces me gustaría que acá me puedan decir, mira, esto lo tengo que saber sí o sí, y yo poder decirles, mira, lo que no podés dejar de saber es esto. Digo, si lo sabes todo, mejor. Pero no sé si me explico. Quiero decir que categorizar los conocimientos. Es decir, transmitirles cuáles son los que no pueden no saber. Así que bueno, si vienen y no leyeron, no creo que sirva. Vengan habiendo leído todo lo que hayan podido. Bien. Bueno, Esteban. Bueno, yo ya me presenté con algunos, pero bueno, para los últimos 20 que quizá no me escucharon al principio, yo soy Esteban Cruz Galía, soy ayudante alumno, hace ya 5 o 6 años que estoy acá. Estoy en la carrera de medicina, estoy ya en los últimos 10, 12, 13 finales, no quiero contar si no me agarra ansiedad. Eh, y nada, con decirles que aprovechen esto, que aprovechen este contacto que tienen y que el año pasado no lo tuvieron prácticamente, o hubo muy poco contacto con los alumnos, así que aprovechenlo, lean, ¿sí? Vean los videos, lean antes de las clases o antes de estas clases de consulta para poder practicar el hablar de los temas, practicar lo que es enfrentarse a un docente, por así decirlo, y contarles lo que ustedes entendieron del tema y sacarse las dudas, que es para lo que es esto, sacarse las dudas y consolidar los conocimientos en lo posible en este tipo de actividades. Así que nada, bienvenidos y eso. Muy bien, Esteban. Bueno, creo que queda claro en qué consisten estas clases. No son teóricas, no son prácticos de los convencionales que ustedes podían tener en la parte presencial. Allá en la presencial teníamos mesas con microscopios o pantallas y de alguna forma recorríamos los preparados, presentábamos los casos, preguntábamos, ustedes hacían preguntas, enfocaban. Bueno, todo eso ha quedado por ahora suspendido. No creo que tengamos mucho tiempo para involucrarnos con el microscopio virtual, que sería algo muy bueno. Ustedes saben que hay muchas posibilidades en la red para estudiar preparados. Si bien nosotros no vamos a pretender de ustedes que hagan diagnósticos
finales, sino que empiecen a razonar. La idea es razonar por ahí con la morfología, relacionar la morfología con la función. O sea, los vamos a orientar hacia ese lado. No vamos a pretender que el día de mañana ustedes hagan, no sé, patología, porque van a ser muy pocos, pero tener un conocimiento de lo que es un preparado citológico o histológico, porque es el fundamento necesario para saber cómo está formado, por ejemplo, ese órgano, y eso sí, hay que saberlo. No van a tener posibilidad de usar a lo mejor el microscopio mecánico óptico tradicional, pero, y esto para ustedes, los que están interesados, hay mucha información en la red que pueden utilizar como complemento. Pero siempre traten de usar lo que es original de la cátedra. El resto de la información, que puede ser muy buena, ya sea de acá o de otro lugar, no está controlado, entonces no lo recomendamos por eso. Bueno, vamos a la siguiente. Dijimos que este curso tiene una modalidad dual, es asincrónico y sincrónico. Lo asincrónico es que no va al mismo tiempo, significa eso, consiste en la lectura particular de los libros que ustedes consigan. Pueden ser gráficos en papel o pueden ser digitales. Siempre traten de conseguir las últimas ediciones, que obviamente son las más actualizadas. En medicina ocurre esto, que la desactualización es prácticamente año a año. Y las ediciones de los libros cambian cada 3, 4, 5 años. Así que traten de conseguir o buscar las últimas ediciones. Sobre todo en lo que hace al aspecto molecular, que es lo que más cambia. No así lo morfológico, que obviamente ya casi está todo definido. Pero lo molecular es lo que más cambia. Si bien esta no es una materia donde van a ver biología molecular, para eso tienen también biología, por ahí hacemos referencia a algo relacionado con la biología o algo relacionado con la bioquímica, como para cerrar un concepto. La genética también hoy día se ha incorporado muchísimo en la embriología. Si bien no vamos a insistir a fondo en genética, después vamos a ver que hay algunos libros complementarios que los pueden ayudar. Entonces, lectura del material bibliográfico, es decir, libros o apuntes que ustedes mismos hagan, son muy útiles. La visualización de presentaciones de clases teóricas y prácticas que están o en el entorno, o si no van a la página de la cátedra y ahí las van a conseguir. Y en forma sincrónica, ¿qué va a ser esto? Clases de orientación, apoyo y consultas que no son obligatorias. Luego hay una intención, que por ahí queda en intención, todavía no está definida, de agregar algunas clases especiales no obligatorias. Perdón. La comisión SABE se divide en dos grupos, 37A, 37B, ustedes son 37B, y vamos a tratar de mantener ese link o enlace programado, así no hay confusiones de ingreso o egreso. Les pedimos siempre que este link no lo difundan entre los que no son del grupo de la cátedra. Eso no lo hagan, porque si no, no vamos a poder tener control sobre los que ingresan, y ha pasado en otros años que por ahí ingresa gente no deseable, como en todos lados. Hay gente no deseable, que interfiere con los cursos. Para evitar eso, un poco, ustedes traten de conservar esto entre ustedes. Bueno, y se tratarán temas fundamentales mediante el uso de guías de estudio. Vamos a tratar de marcar, como decía la doctora Chiarenza, qué es lo importante y qué es lo accesorio. Si saben todo es mejor, pero hay una línea, que es la línea de base, que de ahí para abajo lo tienen que saber todo. De ahí para arriba, bueno, algunas cosas son importantes que las sepan y otras son accesorias. Como en todo sistema de aprendizaje, hay que hacer una evaluación. Y este año nos encontramos con un solo parcial al final del curso, que no es lo ideal, pero bueno, ante la cantidad de alumnos y el hecho de que comenzamos tarde, no da para otra cosa, porque si no hay que hacer recuperatorios, y al hacer tantos recuperatorios iría en contra del desarrollo de los temas. Así que va a haber un único examen parcial al final del curso que no va a ser tan complicado. Ahora vamos a ver. Tiene una parte que es de histología, otra parte que es de embrio, 40 preguntas teóricas choice, más 2 imágenes para histo, 40 teóricas choice para embrio, más 2 imágenes. Total harían unos 84 preguntas. Y si califican
en 2 puntos por pregunta, 1 por imagen, tienen que sumar puntos de cada una de las unidades, 46, 48 puntos finales va a ser para aprobar. O sea, no se les va a pedir que tengan el 70% de las preguntas correctas. Bueno, si desaprueban una de las dos partes, eso sí, que se hacen en días diferentes, supónganse que desaprueban una de las dos, eso sí, van a tener que rendir nuevamente el examen completo de ISTO y de ENTE. Las evaluaciones sirven, primero para que nosotros sepamos cómo están ustedes y también para que ustedes sepan cómo están ustedes. Esa sería un poco la finalidad de la evaluación. O sea, a veces uno parece que estudia para rendir y aprobar. Y nos pasa a todos, en el pre y en el posgrado. A todos nos gusta aprobar y no desaprobar. Pero es un poco una medida que también nos ponemos para saber dónde estamos parados. Bien, ¿cuál es el material de estudio? Bueno, la bibliografía que recomienda la cátedra, vamos a ver que hay una lista de libros, de textos que son recomendables. Otro es el entorno educativo o la página web de la cátedra. Algunos tienen problemas por el entorno, otros entran por la página web. Ahí pueden tener mucho material. Abundante, muchísimo material como para preparar la materia. Y videos de la cátedra que también algunos que recorren YouTube pueden encontrar de la cátedra, que también les van a ser de mucha utilidad. En cuanto a los libros de histología, hay muchos libros. Siempre es recomendable tener las últimas ediciones, conseguirlas en papel o bien en forma digital. Fíjense que el ROS es uno de los más usados y también el de Génesis. Quizás este es más extenso que este otro. Cualquiera de los dos que ustedes prefieran sirve para preparar la materia. A veces es mejor saber, siempre dicen, yo me acuerdo de algunos profesores que decían, saber un poco de todo es mejor que saber mucho de poco. Ustedes pueden llegar a un conocimiento final que saben mucho solo de un punto en especial y del resto no saben nada. Eso no sirve. Hay que empezar sabiendo un poco de todo, ¿no? Una orientación general. Después profundizan, y no al revés, profundizar primero y después nos perdemos en la hoja y nos perdemos en el árbol. Eso no sirve. Entonces, ROS es muy recomendable. Génesis es muy recomendable también, ¿de acuerdo? A un poco la afinidad que ustedes tengan con uno o con otro autor. Estos otros no son tan usados, no significa de que no se puedan usar. Sobota, Ovacio, también el de Gibb, pero bueno, no son los más usados. Como Atlas di Fiore y Console Vidal, yo los recomiendo, cualquiera de ellos, andan muy bien. Este Console Vidal es Atlas del 2017, que editó la doctora Console cuando era titular de la Cátedra B y la doctora Vidal como adjunta. En embriología, lo más usado, Lachman y Gómez-Dú. Cualquiera de estos dos, o los dos, si los tienen. A veces es recomendable seguir un autor, ¿no? Un libro, y el otro tenerlo como complemento adicional para agregar algo o para entender algo que no entendieron en el otro. Moore y Carson son excelentes, nadie lo duda, y también los pueden utilizar, quizás más extensos, más profundos. Bien, y en citología y genética solo les advierto algo, no es una cátedra de genética esta, para eso va a haber una cátedra de genética con una materia que es genética. Pero para introducirse un tanto en la biología y en la genética, como consulta están estos libros, simplemente como consulta. Albert, obviamente, es prácticamente el libro elegido por los biólogos. Hay muchísima información en Albert, quizás nos excede ampliamente la materia, pero bueno, es un libro de consulta. Curtis, lo mismo, muy buen libro. Y los de Robertis también son libros de consulta muy buenos. No son libros de cabecera, son de consulta estos. Bien, y las administrativas, ¿a quién se las pregunto? Y a los secretarios de la cátedra, que lo van a poder resolver mejor que nosotros, porque ellos están en contacto permanente con la facultad. Así que lo que es administrativo, estoy o no inscripto, estoy o no figuro acá o allá, o me falta esto, a los secretarios, que son Pablo Mariela, Gabriela y Vladimir, mediante ese correo que ven ahí, que es el correo oficial institucional de
Bueno, en realidad no es institucional porque no es un NLP, pero es el correo oficial de la cátedra. Bien, yo les quería alargar algunos contenidos hoy, como para que se vayan con algo, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos de la materia? Citología, histología y embriología. Y la materia trata de citología, pero ¿qué es la citología? Es parte de la biología encargada de estudio de las células. ¿Y la célula qué es? La unidad estructural y funcional de los seres vivos. Es la menor unidad, entonces, que forma parte de los seres vivos. ¿Y las podemos agrupar? Sí, las podemos agrupar. ¿En qué? En poblaciones, conjunto de células de un mismo tipo en un ambiente determinado. Fíjense que están las lábiles, las estables y las permanentes. Las lábiles son las células que se dividen constantemente. Una vez que se mueren unas, se reemplazan por otras. Ejemplo, los epitelios o el tejido hemopoyético de la médula ósea. Para citar dos ejemplos. Las estables son esas poblaciones celulares que tienen capacidad de dividirse, pero en condiciones normales, habituales, se dividen muy poco. Están en G0, bajo ciertas circunstancias reingresan al ciclo. ¿Y las permanentes cuáles son? Y bueno, aquellas células que en algún momento se dividieron, pero se diferenciaron al extremo, que ya no se dividen más. Y una vez que se mueren, no pueden ser reemplazadas por otras iguales. Ejemplo, neuronas. Nos faltaría una cuarta categoría de células, que no está ahí, que son las células madre. Son esas células totipotenciales que tenemos, que se pueden diferenciar en distintas líneas celulares. Pueden ser embrionarias o puede ser del adulto. Muy bien. ¿Y qué es la histología entonces? La histología, que es la otra parte que vamos a estudiar este año, es en realidad el estudio o ciencia que se encarga de estudiar los tejidos. Así que proviene del griego histos, que es tejido, y el sufijo logos, que significa estudio o ciencia. Entonces la histología es parte de la biología también, que estudia estructuras o tejidos que obviamente están formados por células y que conforman a los organismos vivos. Acá hay tres precursores de la histología, muchos de ellos anatomistas, porque de última surge todo de la anatomía. Originalmente no podíamos ver tejidos o células porque no estaban creados tampoco los instrumentos para verlos. Entonces la macroscopía, que es la imagen que tenemos y vemos con los ojos, es lo primero que apareció. El estudio macroscópico de los órganos. Y en la medida que se empezaron a hacer autopsias o necropsias, se fueron reconociendo los órganos. Previamente a las necropsias o autopsias, los órganos no se conocían. En la medida que se fueron estudiando los órganos, bueno, se definieron su forma, su tamaño, su color, su ubicación. Y después se empezaron a estudiar biopsias, fragmentos de esos órganos, y para eso se requería del microscopio. Fíjense que en el siglo XVI Janssen ya hace uso de este microscopio muy primitivo, microscopio de luz. Malpighi es otro seguidor del siglo XVII y Bichat otro estudioso del siglo XVIII. Para citar tres, hubo muchísimos más después que estos tres autores aparezcan. Entonces, si la histología estudia las células agrupadas en conjuntos que realizan una función determinada, sabemos que podemos dividir a los tejidos, que son parte de estas células organizadas, en tejido epitelial, conectivo o conjuntivo, que es sinónimo, muscular y nervioso. Ahí tienen los tejidos básicos, los 4 básicos. Y estos tejidos, que están formados por células, van a ir a formar órganos cuando se organizan. Es decir, que un órgano tiene varios tejidos. Y estos órganos se van a organizar formando parte del sistema. Fíjense, por ejemplo, el sistema cardiovascular. ¿Qué va a tener? Y bueno, va a tener el corazón y va a tener los vasos, que forman parte de ese sistema. O aparatos así llamados también. Y la suma de estos aparatos o sistemas van a dar lugar al organismo propio del cuerpo humano. Muy bien. ¿Cómo estudiamos citología e histología? Y citología mediante estudio citológico, para lo cual tenemos que tener una muestra para estudiar. ¿Cómo obtenemos la muestra citológica? Ya sea por raspado, por hisopo, obtenemos células que se desprenden de una superficie. Puede ser la piel o puede ser las mucosas. Vamos a citar un ejemplo bien conocido. La técnica de Papanicolau para el estudio de la vagina y el cuello uterino.
Es un buen ejemplo de estudio citológico. Mediante un instrumento, que puede ser una espátula, se obtienen muestras exoendocervicales y de vagina, se extiende sobre un portaobjeto, se fija en alcohol y se colorea para ser observada al microscopio. Ese sería entonces el procedimiento de estudio citológico más común. Si es para una obtención de una muestra a través de otro procedimiento para estudiar tejido, entonces tenemos que valernos de una biopsia, que es extraer material de un ser vivo, o bien piezas quirúrgicas después de una operación, o bien a través de las autopsias o necropsias. En ese caso vamos a estudiar, en el caso de la necropsia, órganos y tejidos. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Que obtenemos una muestra biológica, en este caso a partir de una biopsia, que puede ser por punción, incisiones, escisiones. Hay diferentes formas de obtener esa biopsia. Bueno, hay que fijar el material inicialmente. Si lo dejamos al aire libre, ese material se degrada, sufre lo que se llama autólisis, por la acción de las propias enzimas, más por la influencia ambiental. Entonces, primer paso, fijar, en este caso la biopsia o trozo de tejido que vamos a estudiar. ¿En qué? Lo más usado, formol al 10%, o formaldehído, si ustedes quieren, al 10%. En una parte del fijador más 9 partes de agua. Muy bien. Siguiente paso, hay que deshidratar. Sacar el agua de ese tejido mediante los alcoholes en concentraciones crecientes. Después, aclarar la pieza o biopsia mediante el silol o sileno, que es miscible tanto en alcohol como en parafina, que es el siguiente paso. El siguiente paso, inclusión en parafina, significa que ese material de estudio tiene que ser incluido dentro de un bloque duro para poder cortarlo. Bueno, obviamente que la parafina la obtenemos en estado sólido, pero la tenemos que fundir con el calor para poder hacer la inclusión del material. Esto, para que recuerden, es similar a los trabajos que se hacen en vela, que no es más que una parafina. Entonces, donde hay que incluir ese material dentro de la parafina líquida y después dejarla solidificar. Y una vez que está solidificada, ya adquiere una consistencia determinada y la podemos cortar con un aparato que se llama micrótomo. Bueno, una vez que se hace la sección de corte en el micrótomo, que es muy delgada, 3, 4 micrones, si un micrón es la milésima parte del milímetro, imagínense entonces lo delgado que es este corte. Luego se coloca sobre un portaobjeto, ¿sí? Y se colorea. La coloración de rutina más usada es hematoxilina y eosina, que tiñe los núcleos basófilos de una tonalidad azul-violeta y los citoplasmas, que son eosinófilos, de una tonalidad rosada. Entonces, está listo el preparado para ser observado al microscopio. Lo tenemos que ver con un microscopio. A simple vista no podríamos encontrar tejidos y células. Entonces, el microscopio es el instrumento que nos permite ver células y tejidos. Hay varios tipos de microscopio, pero el que se usa en rutina es el de luz. El electrónico, vamos a ver después un ejemplo, no se usa en rutina, se usa para algunos estudios especiales y para investigación. Bueno, dijimos que los cortes se hacían mediante un micrótomo. Con este micrótomo cortamos ese taco o bloque de parafina que contiene el material incluido. Es un sólido que nos permite pasar, en este caso, un cabezal que va pasando sobre un riel por deslizamiento. Con una cuchilla va a ir cortando, como si fuera una fiambrera, cortes delgados de ese material que los vamos a montar entonces en un portaobjeto y después lo vamos a colorear. Esa es la idea. ¿Cómo lo vamos a ver? Con un microscopio. Lo más usado, el microscopio óptico. Este es un microscopio complejo, obviamente, que tiene más elementos que el tradicional, que era monocular. Acá vemos 2 oculares, una platina, vemos un revólver, que ahora lo vamos a definir, que tiene los objetivos acá, que giran, podemos poner uno u otro, a veces hay 4 o 5 objetivos posibles. Luego vamos a tener tornillos, como ven acá, macromicroscópicos para enfoque, y la luz es emitida, que puede ser a través de una lámpara de tungsteno o bien una lámpara LED,
Esta lámpara emite luz que atraviesa entonces la parte óptica, atraviesa el preparado, llega al objetivo y se transfiere a los oculares. Muy bien, las partes que tiene el microscopio son mecánicas y ópticas. Las mecánicas tenemos cabezal, brazo, revólver, platina, carro, tornillos, cremalleras, base, todo lo que es estático, esto es todo mecánico. Ahí, hoy día hay muchos plásticos, como saben ustedes, muchos metales se fueron reemplazando por plásticos, pero no dejan de ser partes mecánicas. Tenemos mecánico acá en el cabezal, en el brazo, en el estativo, en esta base, todo es mecánico. Los tornillos también funcionan con cremalleras en forma mecánica y mueven la platina o suben y bajan, en este caso, lo que es la misma platina para poder enfocar con los objetivos. Fíjense ustedes que en la parte óptica interviene la lámpara que emite la luz, el condensador que está situado debajo de la platina que condensa el haz de luz, los objetivos, que suelen ser varios, que están en el revólver, y los oculares, que tienen también la parte óptica. Ahí tienen un preparado que está siendo observado, fíjense, está fijo a la platina, con este bracito que ven acá metálico, y se puede recorrer en sentido horizontal, en vertical, ustedes van recorriendo todo el preparado y van a hacer el diagnóstico de tejido, de órgano, de lo que se pueda, ¿no? En condiciones normales. Bueno, este es el microscopio óptico tradicional binocular, que hoy es el que más se usa. Recuerden que hoy también esto puede ser reemplazado por pantallas, pantallas LED, o sacar la información acá a través de un cable e ir hacia una computadora que nos permite hacer análisis de las imágenes y proyectarlas sobre pantalla. También podemos hacer proyección de aquí a un cañón de proyección. Muy bien. Tenemos que usar medidas, porque acá estamos en micras, dijimos, que era la milésima parte del milímetro, y para electrónica en estas dos, nanómetro y ángstrom. Fíjense que tanto nanómetro como ángstrom, aún más, son medidas muy pequeñitas en relación al milímetro. Estas dos se usan para ultraestructura, es decir, para microscopía electrónica. La micra o micrón, que se expresa con la mu y la m, es usada para las mediciones que hacemos en microscopía óptica. Este es el microscopio electrónico de transmisión. Hay otro que es de escáner, o sea, de barrido, pero que en la práctica no se usa solo para investigación. El electrónico de transmisión se usa en ciertas condiciones para virología, para biología, para, dentro de la patología, para estudiar ciertas enfermedades glomerulares, pero no tiene demasiadas aplicaciones hoy en día porque ha sido desplazada bastante la ultraestructura por la inmunohistoquímica. ¿Sí? La inmunohistoquímica nos sirve para determinar, por ejemplo, origen celular, presencia de elementos que están en el citoplasma, que los podemos inmunomarcar. Antes no había inmunohistoquímica y entonces para saber si una célula era epitelial o era mesenquimática, teníamos que ver su citoplasma, teníamos que ver sus organelas, teníamos que ver sus filamentos intermedios, teníamos que ver si había o no uniones intercelulares. Todo eso fue un poco desplazado, lo que es ultraestructura, por la inmunohistoquímica. Hoy podemos inmunomarcar citoqueratina, bimentina, actina, filamentos intermedios que nos van a dar mucha información acerca del origen de la célula. Bien, acá tienen un ejemplo cómo se ve en microscopía electrónica sobre pantalla, en blanco y negro. Y esta es la grilla donde se coloca el corte, que se hace con un ultramicrótomo, y esta bandejita que ven acá contiene agua y el corte es muy delgadito, cae ahí, y luego se pesca, se coloca en grilla, se colorea, pero en realidad es un contraste, no es una coloración, con uranio y plomo. Ese uranio y plomo, que contrasta las grillas, va a ser atravesado por un haz de electrones en esta columna donde se genera vacío. Y de acuerdo a la forma que pase ese haz de electrones, va a generar una imagen en pantalla fluorescente que también puede verse en estos monitores. Esa es la idea, entonces. Acá no van a ver ni azul ni rosa. No hay hematoxilina, no hay eosina. ¿Sí? Hay uranio y plomo y lo que se ve es una imagen contrastada en blanco y negro. Fíjense, esto es núcleo de una célula, esto es nucleolo y acá se ve parte del citoplasma con las organelas.
Bien. ¿Y la embriología qué es? Y bueno, es el estudio del origen, desde la fecundación, y el desarrollo del embrión y el feto hasta el nacimiento. Así que es muy amplio el campo de estudio de la embriología, pero no se puede separar totalmente de lo que es la morfología, de la citología y de la histología, porque va todo en conjunto. Si todo se forma a partir de una célula huevo cigoto, imagínense ustedes que a partir de esa célula se originan diferentes tejidos y órganos, así que ahí entramos en histo y entramos en citología. Bueno, les mostraba un embrión de quinta semana para tener un ejemplo del desarrollo, cómo aparecen los esbozos de los miembros, en una imagen que pertenece a este libro, que es Embriología Humana, Atlas y Texto del profesor Dr. Omezdu. Bien, con esto yo termino, que no pretendió ser una exposición, quizá por ser la primera. Quería darles algunos conceptos muy generales de la materia, pero estos mismos temas, ustedes pueden revisar el programa por bolillero, van a estar distribuidos en, creo que las primeras bolillas de la materia. Después vamos a profundizar aún más sobre el procesamiento de tejido y van a tener mucha bibliografía para profundizar. Pero básicamente les quería mostrar esto. Bueno, lo mío acá termina y queda abierto a preguntas, consultas, opiniones. Nos gusta que ustedes hablen. Más que escriban, que hablen. A ver. Ahí los vemos. Algunos de ustedes tienen las cámaras abiertas. Otros no por ahí, pero bueno. ¿Qué pueden decir? ¿Qué quieren agregar? Preguntar. Profe, el PowerPoint que usted nos presentó recién, ¿está subido en alguna No. parte o no? No, esto lo hice yo. ¿No? Por Ya, iniciativa ok. propia. Cada comisión y grupo se va a manejar con lo mejor con una presentación mínima inicial, que es más que nada una presentación para con ustedes, informal. No Ok. tiene intención de que esto sea una clase, así que es simplemente una presentación en la cual, como toda presentación, ustedes pueden tomar imágenes, tomar fotografías, eso lo pueden hacer. Ok, y tenía otra duda, es que a mí en el entorno todavía no me sale el curso de histología. Quería Y eso, saber si usted sabía... no, que eso suele ocurrir, ya varios me preguntaron, nos preguntaron eso, pero ¿Sí? si no está habilitado todavía, entren por la página de la cátedra. Ingresen Ya, por ahí. muchas gracias. Muy bien. Una pregunta que yo les hago a ustedes para Doctor, romper un poco. A ver, ¿quién una pregunta? pregunta. Ingrid, Muy bien. ¿qué es mejor para empezar a estudiar? ¿Empezar por los libros o por los videos, por apuntes? Bueno, ¿qué haría yo? Les digo que esta colección de videos que están subidas al entorno y a la página, en realidad pertenecían a la cátedra B, ahora están fusionadas la B con la A. Así que yo les puedo recomendar desde mi punto de vista que primero hagan una introducción al tema. Por ejemplo, en embriología toman el Gómez Dum o el Lagman y empiezan a mirar y a ojear y a entender lo básico. Y después van al video. Yo haría así, ¿no? Primero leería un poco la parte teórica y después voy al video y seguramente voy a poder entender mejor el video. Pero bueno, Gracias. cualquiera de las dos vías. Por ejemplo, hay uno que está bueno, que es de la doctora Gisela Camior, yo vi uno de primera y segunda semana, no sé si también incluía fecundación primera y segunda, que es un trabajo, esto también les quería aclarar, hay clases teóricas extensas y hay otras que son trabajos prácticos más acotados. Si por ahí no pueden escuchar toda la clase teórica entera, bueno, busquen los trabajos prácticos más acotados que están buenos. ¿Algo más? No, se han quedado todos mudos. Como para romper un poco el hielo, no sé si tenemos unos minutitos. Aprovechen, pregunten. Sí, yo tenía una consulta. Los primeros temas que vamos a hablar de histología serían la pigmentación de las células. Eh,
Después de ¿O que cómo sería el orden? creo que En son dicho 3 caso, trabajos prácticos. No tengo ahora la guía acá, pero creo que los 3 primeros trabajos prácticos son de embriología y después entramos en histología. Así que vamos a ver procesamiento por ahí. Hay clases subidas también de todo esto. Claro. No, información no les va a faltar, al contrario. Por ahí no van a poder absorber todo de golpe. Por eso les digo que ustedes hagan sus propios apuntes, que eso es muy, muy útil, Sí, hacer sí. los propios apuntes. Antes, en las clases prácticas, en ISTOA teníamos, y les estoy hablando de hace muchos años, después se dejó, carpetas que hacían los estudiantes, se traían unos círculos hechos en compás, y dentro de esos círculos iban dibujando los preparados que miraban al microscopio. O sea, miraban al microscopio, iban dibujando, haciendo como un atlas propio. Ustedes dirán, pero ¿para qué si eso ya está en el atlas? Es un trabajo inútil. No, no es tan inútil, porque lo que uno hace es lo que más se acuerda. A veces uno arma un esquema, arma un dibujo, lo pinta, lo colorea a su manera, y eso no se lo olvida fácilmente. En cambio, lo que hizo otro, por eso a veces estudiar de apuntes de otro, o escuchar clases que armó otro, les cuesta más que estudiar de lo propio. A mí me pasa eso. A mí me pueden dar un PowerPoint armado, que es de otra persona, y por ahí necesito más tiempo que armar el mío propio. O sea, mis ideas, plasmarlas en una presentación antes de tomar una presentación ya hecha. Bueno, eso es lo mismo para el que estudia. Y otra recomendación de estudio es que como son materias troncales y muy largas, y anatomía ni hablar, por ahí necesitan ustedes asociarse. Asociarse significa que por ahí yo estudio en mi casa, ¿sí? Que me parece lo más rendidor, pero también me puedo asociar con otros compañeros para cotejar y ver cómo estamos. Yo hacía así. No es que si uno en la presencial se reúne con 10, generalmente no terminamos estudiando nada, porque esas reuniones grupales que se hacían no terminan del todo bien. Si uno quiere compartir, lo ideal es estudiar en su casa, y ahora en la virtualidad puede llegar a compartir con otros y consultar con otros amigos o estudiantes que van conociendo. Yo hacía así, yo estudiaba solo y después por ahí iba cotejando a ver cómo estaba con los otros compañeros conocidos. Bueno, cada uno va a tomar su modalidad de estudio, ¿no? Seguramente se va a ir acostumbrando a una forma. La virtualidad ha cambiado mucho eso, pero también tiene beneficios. Tiene algunos beneficios. Fíjense que ustedes están ahora en sus domicilios, donde estén, no sé, pregunto para saber nomás. ¿Todos están en la ciudad de La Plata? Seguramente van a decir no. ¿No? No. Sí, sí, yo sí. No. Por el barrio Mondongo. Entonces, esa es la diferencia fundamental. ¿No? Deberíamos estar todos en la facultad, allá, en un aula, en diferentes horarios, claro. Y esto, bueno, tiene sus ventajas. Les está ahorrando un tiempo, un viaje, y tiene otra ventaja, que se pueden comunicar entre ustedes muy fácilmente a través de estas plataformas. Así que vamos a rescatar dentro de la desgracia que vivimos algo positivo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No sé, Esteban, si vos querés hacerle, Claudia, a los chicos, o quieren hacerte a vos. Una forma de dirigirnos a ustedes es así como lo estamos haciendo, espontánea. Yo no acostumbro mucho a tratar de usted, pero si quieren lo hacemos, pero yo en general no los trato de usted. No, yo más que nada capaz que quería, además de darle nuevamente la bienvenida a todos por más que hay un par que creo que ya han estado en la cátedra y eso, porque han conocido la metodología de cómo hay que estudiar y todo eso, que entiendan que no hay una forma única de estudiar y que cada quien tiene sus maneras. A mí me costó como 4 años enterarme de eso, pero bueno, decirle desde ahora que cada quien tiene sus tiempos, sus formas y sus maneras, y que busquen cuál es la suya, prácticamente, que aprovechen este primer año que está bien, es virtual, tienen videos, tienen libros, tienen todo, y que aprovechen para ver cuál es su forma de estudiar, cuáles son sus tiempos, qué tipo de estudio le queda mejor, qué
si les queda mejor estudiar a la mañana, por la tarde o a la noche, que aprovechen ahora como un año de nuevas experiencias en general, además de la experiencia, ¿no?, de estar en la universidad. De acuerdo. Es un momento, el momento que uno vive como estudiante es un momento excepcional y lo tienen que aprovechar como tal. No todo es sufrimiento, ni mucho menos. Esto tiene que ser con placer, no como una obligación, porque a ustedes no les está obligando nadie a hacer la carrera, así que si lo hacen es por gusto y traten de pasar lo mejor posible. Pero hay que hacer algún sacrificio por ahí, por así decirlo, que es dedicarle horas al estudio, concentrarse y dedicarle horas y horas y horas. Y medicina requiere de estudiar desde el primer día que ingresan hasta el último que se van, pero después van a seguir en el posgrado también estudiando, no termina ahí. Cuando terminan la carrera, buscarán alguna especialización o lo que fuere que va a requerir también de un estudio diario o semanal, por lo menos, del tema que están tratando. Así que nunca se van a liberar del estudio. Así que acostúmbrate desde ahora a estudiar. Todos los días un ratito, una horita, aunque sea, 2 horitas, una horita es poco, pero 2 horitas por día, a la Sí. mañana, a la tarde, a la Además, noche. el que tiene la suerte, no sé, porque son muchos y seguramente más de uno trabaja, pero el que tiene la suerte de no trabajar o no necesitar del trabajo va a disponer de más tiempo, es evidente, obvio. Y el que tiene que trabajar va a tener que acomodar sus horarios, su familia, sus obligaciones, pero hay que hacer un doble esfuerzo. Hola, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Quería saber sobre los trabajos prácticos, si estaban en el entorno o dónde los podía encontrar. ¿Qué cosa de los trabajos prácticos? Porque en sí trabajos prácticos como los que conocen no va a haber. Ah, eso quería saber. No va a haber trabajos que tengan que mandar y recibir o completar. Por ahora no hay ese tipo de trabajos, cuestionarios Son solo videos. que van y vienen, claro. Exacto. Ah, Está lo buenísimo. sincrónico y lo asincrónico por ahora. Buenísimo, gracias. Nos gustaría hacer un práctico virtual. No se habló en realidad sobre ese tema, pero como los horarios son bastante acotados, es muy difícil de ponerse a mirar un preparado virtual que nos estaría llevando más o menos 10 minutos por preparado, una cosa así, se nos va el tiempo. Estaría más que bueno. Y ojalá lo podamos hacer, ¿eh? Si los tiempos dan y veremos cómo estamos. Por ahí proyectar un preparado, recorrerlo, señalar, apuntar lo que es lo importante, qué no es lo importante, qué es esto, qué es aquello, como si fuese un atlas y lo razonamos. Sí, yo creo que por ahí podemos hacerlo. Vemos el tiempo que tenemos. Quiero hacer una pregunta. ¿Va a haber autoevaluaciones como en las otras asignaturas? No está previsto más de lo que les dije por ahora. Si hay autoevaluaciones o evaluaciones van a ser de parte nuestra hacia ustedes. O sea que nosotros en estas clases o sesiones les vamos a preguntar. Y bueno, no son obligatorias, tampoco van a desaprobar la clase o la sesión, eso no es así, como no son obligatorias, pero sirven como concepto, obviamente, si nos empezamos a conocer y sabemos que, bueno, a ver, ¿quién puede contestar esto? ¿Quién responde a aquello? Eso va a servir también para un concepto que nosotros tengamos de ustedes. Y además también les sirve a ustedes para perder el miedo de hablar con un docente, para plasmar sus conocimientos, para perder el miedo de hablar y de explicar los temas. Sin duda. ¿Sí? Porque después el día de mañana, cuando tenga que rendir oral, con Félix, por ejemplo, no sé si Claudia toma final también, pero cuando tenga que rendir final con ellos, pierdan el miedo de decirle, primero, antes que nada, buen día, porque cuando van a rendir un final, ya decir buen día es una locura, y pierden el miedo de empezar a exponer, empezar a hablar, empezar a abrirse para explicar tranquilamente sus temas y que el miedo y el impacto de tener un docente enfrente no los paralice o los calle, o los deje en una laguna, por así decirlo. Obviamente que la primera materia que rendimos o que vamos a rendir oral debe ser todo un mundo y todo lo pasamos y lo tuvimos. Yo me acuerdo la primera materia que rendí fue anatomía, en un momento muy especial, muy particular, bueno, en el cual la facultad estaba cerrada por diferentes circunstancias. Se abrió para rendir y entramos ahí y mi primer examen, claro, uno tiene
tiene mucho temor de cómo dar la materia, cómo rendir. Me acuerdo que yo rendí con el profesor titular en ese momento, ya fallecido, el doctor Nieffel. Fue mi titular de anatomía A, y para mí era todo, no sé, una experiencia nueva, rendir un examen oral en la facultad, ¿no? Tenía una parte teórica y después había una práctica donde él iba y sobre el cadáver iba señalando, levantando con unas pinzas, y uno tenía que contestar a modo así de pregunta-respuesta. Y ese fue mi primer examen. Después, bueno, histología ya con más práctica, que es el segundo que rendí, ya tenía un poco más de práctica y sabía cómo lo podía manejar. Pero eso lo van a aprender con el tiempo, o sea que el primer examen va a ser siempre el primero, y en medicina todavía tenemos finales orales. Se irá a modificar y a lo mejor sí, no sé. En otras carreras tienen muchos finales que no son orales y son escritos, y si no, van a tener promociones. Todavía no tenemos pensado que se pueda hacer promoción en la materia. No sé, yo no soy muy partidario de las promociones. Yo creo que estoy más acostumbrado a un curso normal con un examen, con exámenes parciales y un final. Pero bueno, no les puedo adelantar más qué puede pasar. Perdón, yo quería hacer una consulta. Sí. El tema de, o sea, busqué en el entorno educativo y en la página oficial de la cátedra el tema de las guías de lectura, y en ningún lado encontré nada de eso. O sea, ninguna guía. No han subido las guías. Bueno, yo tengo que revisar eso. Si nosotros le vamos a dar en lo posible una orientación o guía, más allá de lo que figuren en los entornos, porque deberían estar en las guías que se utilizaban comúnmente en la práctica, sobre todo en histología B, había unas guías de estudio que estaban buenas, pero deberían estar puestas. Buenísimo, gracias. Ahí Abel levantó la mano. Sí, Abel. Pacheco. Sí, bueno, pero iba a preguntar básicamente lo mismo, si teníamos algún tipo de cronograma de temas que debíamos ver para... Sí. Era básicamente lo mismo, así que creo que ya me respondieron. Bueno, Gracias. hay una parte que se llama hoja de ruta. No sé si ustedes lo vieron. ¿Lo vieron? Sí, sí. ¿Pudieron ver esa hoja de ruta? Que en realidad es una organización en la cual dicen, bueno, tenemos este tema en este trabajo práctico, el siguiente y así. Hay un orden. Tiene en el Instagram, tiene sí. La hoja de ruta, y también yo creo que en el website. Eso. Sí, están los lugares. Para que nos orientemos de cómo vamos a hacer, el orden que hay que seguir en lo posible. Pero como van a ver ustedes que son temas que si uno los lee en el libro, los ve en video, son enormes. Y en el tiempo que tenemos nosotros, vamos a decir simplemente qué es lo mínimo básico, indispensable para saber, ¿no? No nos podemos referir a todo el tema en menos de una hora. Necesitamos un tiempo para entrar y otro para salir. Por ejemplo, ya estamos en 3:55. Imagínense que después viene otro grupo. Ya, tendríamos que estar cortando. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para hacerlo ameno, que ustedes se sientan bien, que nosotros podamos hacer todo lo que podemos con una modalidad distinta, porque no estamos acostumbrados a esto. Este año ha cambiado mucho todo lo que es la configuración de la materia. ¿Sí? La forma de darlo y la forma de aprender. Ha cambiado mucho. Son muchos alumnos, no sé, ¿cuántos andan aproximadamente, Esteban? ¿Sabes si son 8.000? Sí, son 8.000, por ahí, 8.000 y pico. Sí, por ahí. Imagínense que obviamente no estamos acostumbrados, ninguno, ni ustedes ni nosotros. Yo creo que cuando yo ingresé eran muchos y eran 3.500. Sí, cuando yo ingresé éramos como una locura, por ingreso eliminatorio, ¿no? Y éramos, creo que 400, y era como, bueno, 400 personas. Eso era con un examen de ingreso, claro, 400, 500. ¿Qué diferencia? Bueno, entonces, adaptarse a un número así no es fácil. Bueno, nos tenemos que adaptar a nosotros con la metodología que disponemos y tenemos, y ustedes. Entonces, estamos con comisiones
acotadas, grupos acotados. Yo digo acotados si tenemos 70, imagínense. Pero bueno, yo estoy en tercer año con patología, también hacemos comisiones, pero bueno, tenemos muchísimos menos alumnos. En tercero ya se reduce la cantidad de alumnos porque se van quedando en el camino también. Algunos van desertando y después ya en tercero quedan muchos menos. Ni hablar los que terminan la carrera, que van a ser muchos menos. O sea, hay una deserción más allá de que sea o no estricto el sistema. Una deserción natural, por el cual alguno, bueno, por ahí se encuentra que esto no es para ellos, o no puede, o no sigue, o no continúa, y cambia de carrera. Ocurre, hay gente que ha empezado una carrera, profesores de la misma facultad. Yo conozco a varios que empezaron en ingeniería algunos, y después no se dieron cuenta que no, por ahí les gustaba medicina, y dejaron ingeniería y entraron a medicina. Y pasaron los años y después fueron profesores de materias. Y eso es habitual, casi normal. No está mal también que uno encuentre su camino, su vocación, su gusto. Bueno, queda abierto a lo que nos pueda pasar a todos, ¿no? Bueno, yo creo que con esto terminamos. Estamos en hora. En la próxima vamos a ver entonces el comienzo de la embriología, un poco con una noción muy general de aparato genital femenino, porque si no, no se entiende. Hay que hablar algo de fecundación, bueno, van a hablar ustedes, y después primera y segunda semana. Todo eso en un compactito de menos de una hora. Sí. Y antes que nada, antes que se vayan, y nada más. Antes que se vayan, quiero decirle, como última recomendación, ¿sí? Que no le den bola a los Instagram y a las cosas de las agrupaciones diferentes que tiran un poquito de mala vibra, por así decirlo, porque la verdad es que no hay materias difíciles o menos difíciles, sino que depende de lo que ustedes saben y lo que ustedes estudien. Quiero más que nada decirle eso porque me han preguntado muchos a lo largo del año, o en estos meses, qué pasó con la cátedra, por qué hay tanto quilombo o tanto despiole o alboroto, por así decirlo. La realidad es que, chicos, no hay materias imposibles, sino que depende de ustedes cómo estudien las cosas. Es simplemente eso. Si ustedes estudian bien, les va bien en todo, sí o sí. Y nada, quería decirle eso más que nada para que no se les quede la idea en la cabeza de que es una materia imposible. No, imposible no hay nada, y uno tiene que poner todo de uno. Esto es así, sin duda. Todo lo que ustedes puedan poner, el esfuerzo propio es lo que más vale, independientemente de la organización de tal o cual cátedra o de lo que pase. Esta cátedra ha sufrido una fusión, no es fácil. La fusión de 2 cátedras tradicionales en una. Y de pronto se produjo. Y de pronto hubo que adaptarse. Docentes que no se conocían, se tuvieron que conocer con otros. Y organizaciones diferentes que una cátedra tenía, ha tenido que adaptarse a otra organización. Pero eso no interfiere en lo de ustedes. Ustedes tienen que estudiar, más allá de las cátedras, tienen que estudiar la materia. Y es lo que nos ha tocado. A mí, no sé, esto de la virtualidad tiene, ya les digo, ventajas, pero muchas desventajas también. Y no lo van a sentir tanto porque ustedes todavía no están cursando materias que requieren de la práctica hospitalaria. Pero en semiología, en cirugía, se les hace muy difícil. Sí. Todo no se puede estudiar con muñecos o con familiares. Muchos están con familiares ahí, bueno, a ver, haciendo una maniobra, se la hace al familiar, al amigo, lo que fuera, bueno, y así practica. Abriéndole la panza, medio complicado eso, abrirle la panza al abuelo, ¿no? Pero bueno. Nadie va a prestar a una maniobra quirúrgica, seguramente. Bueno, los dejamos. Hasta la próxima semana. Chao, chicos.